Yokohama está próxima al carácter de Nagasaki, pero, como os decía, más cerca en el tiempo, y veremos ahora las particularidades. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por participar en este congreso y sobre todo por tanta audiencia, lo cual te agradezco. Vamos a hablar de Smart Cities y yo por eso os voy a presentar el caso de Yokohama, de la cual también mañana, para los que vengáis a la sesión de mañana, os seguirá hablando Ana Trujillo. Especialmente yo voy a hablar de esta característica especial que son los 160 años que se cumplen este año de la apertura del puerto y ciudad de Yokohama. Y bueno, y luego Ana os va a hablar más de lo que es el mecanismo, el fenómeno del band y del club dentro de la propia ciudad de Yokohama y de Kobe. El otro nombre que tiene el cartel del Congreso, que podéis ver aquí, es Aromas de Especias. Y por eso es tan importante este edificio, que es el Banco de Especias de Yokohama. Y que además es el edificio dentro de lo que es este nuevo urbanismo y esta nueva arquitectura occidental de la ciudad más importante de Yokohama. De hecho, a día de hoy es el museo de la prefectura de Kanagawa, del cual pues además he extraído la mayoría de las diapositivas e informaciones que podéis ver aquí y que os animo a todos a visitar si pasáis por Yokohama porque es un museo muy interesante. Bien, si hablamos de los orígenes de la zona de Yokohama, no podemos hablar ni de Yokohama ni siquiera de Kanagawa, tenemos que hablar del área de Sagami. Aquí es donde vamos a encontrar, por ejemplo, los primeros yacimientos de la cultura Jomon y también de la cultura Kofun. Como digo, en este momento estamos hablando solo pues de una serie de yacimientos en el área de Sagami, que luego más tarde pues, se acabaría convirtiendo en prefectura de Kanagawa y la zona de Yokohama. Más allá de eso, pegamos un salto enorme hacia el periodo Kamakura. ¿Por qué? Bueno, pues porque Yokohama está muy cerca de esta ciudad de Kamakura, que como muchos de vosotros sabéis, pues se convirtió en capital de Japón durante, al menos capital de sede del Bakufu, del gobierno de Japón, durante pues, esta serie de años, primero gobernada por Minamoto, aquí tenemos a Minamoto Yoritomo, y más tarde por el clan Hojo, pues con diferentes, pues aquí vemos por ejemplo aquí vemos el Blog Hachimangu, o por ejemplo varias construcciones, tenemos el Gakuji, tenemos el Kenchoji, el Gran Buda de Kamakura. Entonces la gran importancia que tuvo esta ciudad como digo, como capital administrativa de Japón durante estos siglos y la cercanía a Yokohama, pues dentro de lo que cabe, hacía que este área pues, no fuera un área descuidada del todo. Damos otro salto enorme y pasamos al periodo Edo, en el cual, bueno, pues también como muchos de ustedes sabrán, en este caso, en el periodo Edo, lo que es el actual Tokio, pues se ubicaba, en este caso, el gobierno del Bakufu, y un poquito más lejos, está más cerca, Kamakura de Yokohama, de hecho ambas están dentro de la actual prefectura de Kanagawa. Un poquito más lejos estaría Tokio o lo que era antes Edo, pero aún así digamos que entra dentro de el mismo área, y la cercanía pues también hacen que pues, esta zona portuaria que es Yokohama pues tenga una cierta relevancia. Aquí bueno pues podéis ver, básicamente no voy a decir nada que no os ha contado ya Irene o que no vais a ver en ponencias posteriores, pero podemos ver por las enormes importancias que tenían todas estas zonas de cara al comercio internacional. Sin embargo, en este momento y durante todo este trayecto que hemos ido recorriendo a pasos agigantados, Yokohama se la conoce como Yokohama Mura, la aldea o el pueblo de Yokohama. Y básicamente es lo que podéis ver en este dibujo, una aldea de campesinos y de pescadores. Con muy pocos habitantes, no se sabe exactamente el censo en estas épocas, pero estamos hablando de cientos. En los mejores casos, a mediados del periodo Edo, a lo mejor poco más de 1000 habitantes. O sea que estamos hablando realmente de sí, es una zona que ha tenido cierta importancia porque viene en el norte, viene en el sur Kamakura, en el norte Edo,
pues fueron antiguas capitales administrativas de Japón donde estuvo el Bakufu, pero sin embargo esto no repercutió sobre este área. Esto cambia con la llegada del comodoro Matthew Perry en 1853, cosa de la que también muchos saben y también seguramente saldrá en otras ocasiones en el Congreso, puesto que llega pues, a una zona, a la Bahía de Uraga, una zona muy cerquita del actual Yokohama. De hecho, en la actual ciudad de Yokohama se firmaron algunos de los primeros tratados y también hubo algunos de los primeros incidentes con este colectivo extranjero que, si bien no por primera vez pisaba Japón, sí podemos decir por primera vez pisaba Japón sin importar todas estas regulaciones que, por ejemplo, nos está documentando Irene. Los americanos llegaron con sus grandes buques armados y dijeron, aquí entramos, y dijeron, no, que la entrada está por detrás, no, que voy a entrar por aquí, porque quiero y puedo, y además te conviene el año que viene hacerme caso, porque si no, pues te bombardeo. Por eso mismo, los japoneses empezaron a actuar realizando toda una serie de mejoras defensivas, baterías de cañones en la costa, donde también hubo en la costa, por ejemplo, del actual Yokohama, para evitar esa posible confrontación que amenazaba el comodoro Perry. No llegó a haber esa confrontación, sino que hubo, pues, como ya saben, los tratados por los cuales Japón se abre al mundo, en este caso primero con una serie de puertos, y lo que nos interesa a nosotros es precisamente, dentro de estos tratados de Kanagawa, el tratado que se llevó a cabo entre el diplomático estadounidense Townsend Harris y el shogun en ese momento, Tokugawa Ieyasu. Este tratado supuso la apertura de una serie de puertos, a los que añadimos a los que ya se habían abierto con el tratado con el comodoro Perry, y en este caso se propuso la apertura del puerto de Kanagawa, que era pues también una aldea que estaba y que ahora forma parte de un distrito dentro de Yokohama y que estaba un poquito más al norte. El gobierno japonés desestimó la apertura del puerto de Kanagawa por el motivo de que Kanagawa estaba conectada con la vía del Tokaido, que también, como muchos de ustedes saben, es una de las vías principales que conectaba las diferentes rutas de Japón, tanto a nivel comercial como a otros niveles. Por eso piden que en lugar de Kanagawa se abra el puerto de Yokohama. Estas son algunas de las imágenes que podemos ver de Yokohama, no inmediatamente tras la apertura del puerto, sino un poco más allá, pero nos damos cuenta de pues, la evolución que surgió al decidir abrir ese puerto de Yokohama. Curiosamente, no se eligió Kanagawa sino Yokohama por esa conexión con el Tokaido, pero pocos meses después de abrirse Yokohama se hizo una conexión con la ruta del Tokaido desde Yokohama. ¿Por qué? Porque lo que en un comienzo era temor, porque el gobierno japonés no sabía qué iba a surgir de esa apertura de ese puerto, se convirtió en fascinación por todo lo que se estaba logrando y por todo el comercio que se estaba haciendo y por todos los avances que se estaban consiguiendo gracias a esos contactos con el mundo occidental. En este caso me interesa que se fijen en la zona del puerto de Yokohama y cómo desde 1859, de la apertura del puerto, se va ganando poco a poco al mar territorio con la estructuración también, pues, como digo, en este caso no de islas artificiales, sino de territorio artificial que va a ir aumentando la superficie habitable y la superficie utilizada para comerciar, sobre todo. Otra fecha que nos interesa es 1860, en tanto que se inician las obras de Kannai y Yamate como principales lugares de residencia de extranjeros. Ahora hablaremos de este fenómeno. Y otra fecha que nos interesa es 1872, puesto que se inaugura el primer ferrocarril de Japón, la línea que primero será Shinbashi-Yokohama y luego Shinagawa-Yokohama, es decir, se conecta. Ya estamos hablando de la ciudad de Tokio, porque ya en 1868 empieza la era Meiji, con lo cual cambiamos de Edo a Tokio, entonces estamos hablando de la conexión entre Tokio y Yokohama. Esto será especialmente importante tanto que se van a conectar las que
en el futuro y a día de hoy son las dos ciudades más grandes de Japón. Tokio es la primera ciudad más grande de Japón, tiene con cerca de 12 millones de habitantes, y Yokohama es la segunda ciudad más grande de Japón con cerca de 3.800.000 habitantes. Cuando en esta época contaba apenas con 300.000 habitantes, y cuando estamos hablando de épocas anteriores, cuando era un poblado, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Finalmente, en 1880 se inaugura este banco de especies del que les he hablado primera vez. Aquí tenemos una fotografía del Tokaido y aquí tenemos una estampa de lo que era Yokohama en esta época, entre 1860 y 65. Fotógrafo, pues Felice Beato, el cual seguramente conocerán, y Utabawa Yoshitora, que será el artista de estas estampas que plasmará especialmente cómo es Yokohama en estos primeros momentos. Este puente nos interesa mucho, es el puente de Yoshida, Yoshida Bashi. ¿Por qué nos interesa? Bueno, pues porque en mitad de este puente había un punto de control que se denominaba el Kanmon, y era el punto de control en el cual se decía que los occidentales debían ubicar sus barrios, sus residencias, incluso veremos sus fortines militares, porque el Imperio Británico, en un incidente, también ubicó defensas militares por detrás de ese punto de control, puesto que el punto era el Kanmon. Al barrio, digamos, dentro de ese punto de control se llamó Kanai, ¿no? Dentro del Kan. Este barrio de Kanai, aquí tenemos el puente de Yoshida en la actualidad. Eso que ven detrás es el estadio de béisbol de los Bay Stars Yokohama, equipo muy poderoso, por cierto, y la estación de tren de Kanai, o sea que es el actual barrio también de Kanai. Aquí tenemos, por ejemplo, también de Yoshitora, de Utabawa Yoshitora, otra serie de estampas que nos muestran a personas occidentales, en este caso tanto británicos como franceses, descendiendo de ese, o cruzando ese puente de Yoshida, ese Yoshida Bashi. Como digo, otro de los grandes logros fue la apertura del primer ferrocarril de Japón, la línea esta que les he comentado antes, y mencionar que este no fue el único primer de Yokohama, ya que en Yokohama se inauguraron muchas de las primeras veces de Japón en diferentes cuestiones occidentales, tanto en el tema, por ejemplo, culinario. El primer helado occidental se hizo en Yokohama, la primera cerveza. En el tema del deporte, el primer equipo de rugby, el primer hipódromo de carreras occidentales de caballos, pues todo tuvo su origen en Yokohama, puesto que, como digo, la importancia que tuvo esta ciudad a nivel occidental. Y precisamente a nivel occidental nos interesa este término, que es el Bunmei Kaika, que básicamente se podría definir como modernización y occidentalización. ¿Qué es lo que se buscaba en este momento? Es decir, desde ese temor que hablábamos de la primera incursión del Comodoro Perry a la euforia por ser cada vez más modernos y más occidentales. Algo que, como digo, propulsó Yokohama hasta la actualidad. Aquí vemos, por ejemplo, algunas maquetas de cómo era la ciudad con esas construcciones de estilo occidental. Tenemos, por ejemplo, una vista de Yokohama en estos momentos, a principios del siglo XX. Bueno, las imágenes yo creo que hablan por sí mismas de lo que es la arquitectura, el urbanismo occidental, que seguro que también les va a hablar Ana Trujillo. Y llegamos, por supuesto, al banco de especies, que, como podemos ver, no ha cambiado mucho. Ha resistido a diferentes envites, que ahora vamos a hablar de ellos. Aquí vemos, por ejemplo, un mapa de los diferentes bancos de especies en diferentes partes del mundo, lo cual pues, nos deja ver que el de Yokohama no era ni mucho menos pequeño ni menos ostentoso que en la comparativa con el resto de bancos de especies. Y esta es una imagen tomada hace menos de un año, pues donde vemos además que está ubicado en el barrio de Wasamichi, ahí lo vemos, que ya en la época antigua se llamaba Wasamichi-dori, la calle Wasamichi, que significa la calle del carruaje de caballos, es el barrio del carruaje de caballos. Hoy en día también estación del metro de Wasamichi.
Si seguimos avanzando en el tiempo, vemos cómo se va cada vez más ganando territorio al mar y se va ampliando la zona del puerto y muelles de Yokohama. Y, por ejemplo, uno de los grandes logros será el Akarenga Soto de 1905, el cual, bueno, pues son una serie de almacenes de ladrillo rojo, lo cual es el motivo del nombre, y que serán, pues, un punto de lo que hemos conservado. Es un punto de atención para ver la importancia que tenía esta zona comercial, no solo a nivel de recibir mercancías del exterior, sino también a exportar mercancías hacia afuera del mundo, en tanto que ya no solo eran almacenes de otros productos que se enviaban de zonas de Japón, sino que se llegaban a convertir en centros productores de mercancías para la exportación. Hoy en día pues, sigue siendo un centro de reunión indispensable en la zona de Yokohama. Ahí, por ejemplo, vemos el Pikachu Parade, que es un evento que se hace todos los años, donde más de 1000 Pikachus, incluido uno gigantesco, pues danzan por la zona de Yokohama. Otro edificio, si a nivel, digamos, de comercio institucional nos interesa el Banco de Especias, a nivel, digamos, popular nos interesa el Hotel Yokohama. El Hotel Yokohama fue otro primero, fue el primer hotel de Japón. Entonces, el Hotel Yokohama, que se abre en 1860 y, sin embargo, 6 años más tarde se incendia. Estamos hablando todavía de una estructura basada en madera, pero en 1873 se reabre bajo el nombre de Gran Hotel Yokohama. Aunque todavía la madera es un elemento importante e imprescindible en esta estructura, ya se van a realizar grandes fachadas y partes al estilo occidental como se estaba realizando en el resto de la ciudad. Tenemos, por ejemplo, un servicio de té en el Hotel Yokohama, pero todo en Yokohama es boom mecaica, todo en Yokohama es modernización y occidentalización. Bueno, pues no todo. Y ahí tenemos dos casos, les he querido traer dos casos por estar en esta época, de ejemplos que no son de esta occidentalización. Tenemos, por ejemplo, aunque los japoneses sí lo consideran occidentalización, el barrio chino, el Chukagai de Yokohama, que es al mismo tiempo el barrio chino más grande de Japón, y que se estructura también en estas fechas, estamos hablando en torno a principios del siglo XX, y tenemos el Sankei-en, que es este jardín típico japonés que construye un comerciante de sedas que había hecho fortuna precisamente en los puertos de Yokohama, trayendo inclusive una pagoda del siglo XIII de la zona de Kyoto-Nara para hacer este jardín típicamente japonés y que no se olvide que, oye, que estamos en Japón. Yokohama es Yokohama, pero seguimos estando en Japón. Seguimos avanzando y tenemos ya, pues fíjense, estamos ya en torno al 1920, como ya se va ganando cada vez más territorio al mar y se va ampliando toda la zona del puerto de Yokohama, lo cual va a repercutir en el resto de la ciudad. Sin embargo, en 1923 ocurre la primera gran desgracia de Yokohama, que es el gran terremoto de Kanto, que bueno, provocará cerca de 40.000 muertes y la destrucción de una gran parte de la ciudad de Yokohama. Afortunadamente, estos terremotos, el principal problema que tenían era que al derruirse casas que tenían hogares y juegos, se producían grandes incendios. Como digo, afortunadamente, ya que Yokohama estaba construida o estaba empezando a construirse muy a la manera occidental con materiales no inflamables, se salvaron gran parte de las estructuras. Sin embargo, pues, como pueden ver, la ciudad sufrió mucho. El Gran Hotel Yokohama también sufrió, pero reabrió en 1927 con el actual nombre que es Hotel New Grand Yokohama. Y llegamos al otro gran desastre de Yokohama. Es en 1945, como saben, los bombardeos aliados, en este caso los bombarderos B-29 con las bombas incendiarias, pues arrasaron toda la zona de Tokio y también Yokohama. Como digo una vez más, afortunadamente, debido a que Yokohama estaba muy metida en el urbanismo occidental con materiales no inflamables, se pudo salvar gran parte de la ciudad, pero ello no quitó que cerca de 8.000 personas perecieran y también muchas construcciones no hechas al estilo occidental, pues también quedaran arrasadas. El Gran Hotel se salvó y, de hecho, no solo se salvó, sino que se convirtió en el cuartel general de las fuerzas de ocupación estadounidenses
y del general MacArthur. De hecho, hoy en día todavía se conserva la suite MacArthur, que si alguien puede pagarlo, la puede alquilar y se puede sentar en la silla de MacArthur. Así que, bueno, pues ahí queda ese dato. El Gran Hotel Yokohama también tuvo una importancia muy grande como catalizador de este boom meikaica, por ejemplo, no solo para recibir a los altos dignatarios y a los altos huéspedes que venían, embajadores, cónsules de otras naciones, y que se sintieran un poco como en casa, sino también, como digo, inclusive en el tema culinario, abrió 2 restaurantes, uno francés y uno italiano, y introdujo algunos de los platos por primera vez de estas cocinas en Japón. Los más famosos, el gratin francés y el espagueti a la napolitana italiano. Este hotel, como digo, se conserva tal cual, estas fotos las he tomado este mismo año. Y también aquí tenemos el restaurante Il Giardino, donde vemos a un viejo conocido de esta casa, el profesor Coldre, y tomamos pues, un gratin y unos espaguetis a la napolitana, efectivamente. A la napolitana japonesa, que dista mucho de la napolitana italiana, pero bueno, está rico. Bien, ¿qué tenemos en la nueva Yokohama? En esa Yokohama ya posterior, tras la Segunda Guerra Mundial, pues vemos incluso todavía más cómo ha surgido y cómo ha ido evolucionando ese ganar terreno al mar y la mejor plasmación de todo esto, quizás lo podamos ver en el proyecto Minato Mirai 21, que significa el proyecto del puerto del futuro del siglo XXI. Este proyecto que se inauguró a finales de los años 80 y se empezó a materializar en los años 90 y quedó plenamente inaugurado de cara a recibir el nuevo siglo. Y este proyecto que supone la mayor obra de ingeniería, quizás a nivel de ganarle territorio al mar y construir superficies artificiales en las cuales puedes estructurar este skyline tan precioso que tiene Yokohama con, por ejemplo, los edificios de los hoteles Intercontinental, el Hotel Yokohama Beach y la torre, se me ha ido el nombre, el Landmark Tower, la torre Landmark. También la Noria, que es el reloj Cosmo, el Cosmo Clock, que tiene un reloj en medio de la Noria enorme, y también, bueno, se va iluminando. Aquí, por ejemplo, esto es en el Pikachu Parade, así que se ilumina con forma de Pokéball. Entonces, extrayendo estos datos del proyecto Bruselas Smart City, podemos ver algunas de las características que nos ha comentado Pilar al inicio de esta sesión sobre lo que es una Smart City. Entonces aquí, pues por ejemplo, lo que podemos ver es que Yokohama efectivamente es una ciudad construida para facilitar y mejorar la vida de sus residentes, que Yokohama es una ciudad sostenible que maximiza las posibilidades de los recursos naturales, como hemos podido ver. Es una ciudad con políticas innovadoras y la ampliación del suelo urbanizable. Es una ciudad que desde hace 160 años acoge a ciudadanos de todo el globo. Una ciudad que implica a sus habitantes en los planes urbanísticos. De hecho, una vez que se realiza una nueva estructuración, se realizan consultas populares. Y también una ciudad que a lo largo de 160 años no ha dejado de evolucionar y de mejorar. Y por ejemplo, aquí, para terminar, tenemos un vídeo del fin de año japonés representado en la ciudad de Yokohama. No hay sonido, pero bueno, decir que las campanadas en Yokohama se sustituyen, ahí está el countdown, la cuenta atrás, por... sí, parece que hay un poco de sonido. Con sirenas de barcos. Entonces todos los barcos tocan al unísono las sirenas para dar la bienvenida al año nuevo. A ver si se puede escuchar. Entonces, bueno, pues esto es finalmente, sí, los barcos, que son al fin y al cabo el comercio marítimo, ha sido el catalizador de la mejora de esta ciudad convertida desde Yokohama Mura, desde aldea, en Smart City. Pues es lo que nos lleva a presentarla en su aniversario de los 160 años. Muchas gracias.